El estatus de protección temporal o TPS para venezolanos en Estados Unidos tiene los días contados, al menos para el grupo de 2023. La administración de Trump ha dejado claro que no habrá más extensiones y, como si fuera poco, se han retomado los vuelos de deportación a Venezuela, o al menos así lo han anunciado. La pregunta es, ¿por qué esta decisión ahora y qué implicaciones tiene realmente? Algunos argumentan que las condiciones en Venezuela han mejorado, como por ejemplo lo que dice el documento del Departamento de Seguridad Nacional, que dice que la economía, el crimen y la salud pública han mejorado y por eso los venezolanos pueden regresar seguros a Venezuela. Otros dicen que esto responde a intereses de seguridad en Estados Unidos, también lo dice el documento. Pero ¿qué hay detrás de este anuncio? ¿Cómo afecta a los más de 500,000 de venezolanos si sumamos a los que se acogieron a la designación original de 2021? Y más allá de esto, ¿qué pasa con la narrativa que vincula a los migrantes con el crimen en los Estados Unidos? ¿Esto es real o simplemente un discurso con fines políticos? Hoy vamos a responder a estas preguntas con una invitada especial, así que no se pierdan este episodio. Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y bienvenidos a este episodio número 14 de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Yo soy Ricardo Sánchez Silva, Ricardo lo dice en redes sociales, y pues así comenzamos este episodio. Pero antes de hablarles lo que les estaba comentando, si tú o un familiar o un amigo tienen TPS o están preocupados por las deportaciones, quédate, porque aquí vamos a hablar lo que significa esta medida y pues el contexto de todo esto. Pero antes, por favor, suscríbete, activa las notificaciones, dale me gusta y comparte este episodio por lo menos a 10 personas, el 1x10 periodístico, para vencer la censura y la desinformación. Y si vives en los Estados Unidos, pues envíalo a alguien que esté aquí y le pueda servir. Bien, vamos a comenzar de inmediato. Como les estaba comentando, pues hoy tenemos a una invitada para hablar del tema del TPS, migración, crimen vinculado al TPS y mucho más. Se trata de Laura Diep, quien es venezolana, directora del programa para Venezuela en WOLA, una de las organizaciones más influyentes en la defensa de derechos humanos en la región. Y pues Laura nos va a ayudar a entender qué está en juego con el fin del TPS, cómo las deportaciones impactan a los migrantes, pues qué hay detrás de este debate sobre crimen y migración en Estados Unidos, para que estemos más informados y conozcamos más del tema. Laura, quiero darte la bienvenida y agradecerte por estos minutos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti por la invitación, Ricardo. No, bueno, gracias a ti más bien por aceptar y comenzar preguntándote cómo ves el panorama actual, porque muchas personas tienen incertidumbre, ¿no? Entonces, preguntarte desde la perspectiva tuya como parte de esta organización, si tuvieras que hacer un balance inicial, vamos de lo general a lo particular, ¿cómo podrías evaluar la situación actual con respecto a los venezolanos en Estados Unidos, con foco, por supuesto, en las medidas más recientes, la revocación del TPS? Mira, Ricardo, desde WOLA, que es la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de investigación e incidencia basada en Washington, D.C., estamos siguiendo pues con mucho detenimiento estas medidas y estamos muy preocupadas porque lo que vemos es justamente un incremento de la xenofobia, de estas narrativas que criminalizan a la población migrante y que además van en detrimento justamente de la postura que hasta ahora ha tenido o había tenido los Estados Unidos de apoyo, no solamente a la población migrante, sino un poco también a la causa venezolana. Es decir, no solamente basta tener solidaridad con las personas venezolanas que siguen luchando para buscar que haya una transición hacia la democracia y que finalice pues, la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, sino que también hace falta que haya solidaridad con las personas venezolanas que están sufriendo, digamos, directamente y que han tenido que emigrar de manera forzada. Yo creo que hay que tomar en consideración no solamente la revocación del TPS, sino también la revocatoria del parol humanitario y, por supuesto, el efecto que está teniendo el congelamiento de los recursos por parte de Estados Unidos al extranjero, porque recordemos que también esto impacta esfuerzos de integración en la región.
Por ejemplo, los centros Intégrate, que son unos centros dirigidos por Migración Colombia en Colombia, y la operación acogida en Brasil están paralizadas en este momento. Claro, entiendo. Y ahora con respecto al tema del TPS como tal, eh, ¿cómo ves tú esta decisión como tal? Porque estamos claros que primero hubo una revocación de la extensión de 18 meses. Estamos hablando de lo que había dejado Mallorcas antes de salir del Departamento de Seguridad Nacional. Luego eso se hizo, lo publicó el New York Times, luego se hizo oficial. Luego ocurrió la revocación para los venezolanos de 2023, es decir, los que aplicaron a la redesignación, porque hay dos TPS, los que aplicaron inicialmente para 2021 y la redesignación en 2023. Y pues se hace oficial la revocatoria. Pero sobre esto hay incertidumbre. Entonces, quisiera que me digas un poco cómo han sido los otros procesos. Por ejemplo, sabemos que en el caso de los salvadoreños u otras nacionalidades, que ya se les intentó quitar el estatus de protección temporal en el pasado, pues hubo demandas, hubo un proceso allí que pues permitió que al final pudieran conservar el TPS, pero saber si en ese interín son posibles, son sujetos a deportación los venezolanos que pues después de que se les venza en abril. ¿Cómo sería, qué se espera de este proceso legal de las organizaciones proinmigrantes y cómo sería este lapso para los que no tienen otra protección, por ejemplo, ¿no? Sí, como bien mencionas, en el pasado, durante la primera administración de Trump, se revocó el estatus de protección temporal para otras nacionalidades como la salvadoreña, haitiana y cubana, y fueron precisamente las Cortes quienes protegieron este permiso, ¿no? Y luego, durante la administración de Biden, se retomó el permiso de protección temporal. En el caso de la población venezolana es sorprendente, ¿no? Que justamente un gobierno, digamos, que se precia de apoyar la causa democrática venezolana, pues la primera medida sea la revocatoria del TPS. Creo que en este momento es un momento muy complicado en donde vamos a ver juicios, vamos a ver, digamos, intentos de demanda para proteger a esta población, y yo creo que hace todo parte un poco de la narrativa, de tratar de mostrar, ¿no? Resultados y frenar la migración desde el enfoque de Estados Unidos primero o América primero, que es el enfoque de la administración Trump. Pero hay cosas que creo que van a tomar un tiempo. Por ejemplo, lo que pueda pasar en términos jurídicos para tratar de luchar contra esta medida. También yo creo que el Congreso juega un rol importante. Una de las cosas que desde Bola le hemos manifestado a los congresistas es que en el pasado hubo apoyo bipartidista. Desde el año 2017 hasta el año 2023 hubo iniciativas legales para intentar, digamos, que pasaran legislaciones sobre la protección temporal en el Congreso. Incluso el senador Rubio fue co-sponsor, o sea, fue copatrocinante de varias de estas legislaciones. Digamos, el senador Rubio, que hoy en día es el secretario de Estado. Entonces, yo creo que todavía hay cosas que se pueden hacer, pero sin lugar a dudas, después del 5 de febrero, que fue el día en que se publicó en el registro federal, que es como el equivalente a nuestra Gaceta Oficial en Venezuela, se publicó esta notificación del Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Homeland Security. Están contados 60 días hasta que esas personas pierdan su estatus migratorio. Y eso implica que pueden ser sujetas de deportación. También yo Sí. creo que frente al tema de las deportaciones hay que hacer una mención importante, y es que si bien es cierto que los estados tienen un amplio margen de discrecionalidad para definir sus políticas migratorias, el derecho al debido proceso es un derecho fundamental, y el derecho al debido proceso aplica en procedimientos de deportación y expulsión. Digamos, en el derecho internacional, y aquí también es muy problemático porque Estados Unidos no ha ratificado muchos tratados en materia de derechos humanos, pero digamos, los estándares internacionales prohíben las expulsiones de carácter colectivo. Sí. Y bueno, ni hablar de la posibilidad de que personas puedan ser enviadas a Guantánamo, como ya estamos viendo, Ya o el llegaron los acuerdo. primeros, sí. Exacto, exacto. Y también el acuerdo de deportaciones a El Salvador. ¿Qué significa eso? Es decir, verdaderamente esto es legal, puede un Estado deportar o, digamos, tercerizar su sistema criminal a otro país.
El Salvador es un país seguro en donde las personas no van a ser víctimas de deportación indirecta, en donde puedan ser nuevamente enviadas a Venezuela. Es decir, hay muchas preguntas y esto es muy preocupante desde el punto de vista de derechos humanos. Sí, también Guatemala se anunció que estaría dispuesto a recibir a migrantes de otros países también. Y pues sobre esto, quería preguntarte, ya que mencionas el tema del Congreso, Laura, ¿cómo puede el Congreso apoyar? Porque el TPS es una medida ejecutiva, es decir, que viene del Departamento de Seguridad Nacional y pues no hay no estamos hablando de que es una ley en particular ni nada, no va por ese carril, ¿no? ¿Cómo puede el Congreso emitir una protección eh, como la protección, por ejemplo, que puede dar el sistema jurídico, en dado caso de que al final esto termine cayendo en la Corte Suprema, por poner un ejemplo, que al final después de las Cortes Federales viene la Corte Suprema, pero ahora sabemos que la Corte Suprema ha cambiado porque tiene su mayoría conservadora y hay jueces que incluso fueron apuntados por Donald Trump. ¿Cómo podría el Congreso realmente apoyar con esto? Y te lo digo de cara a que ahora hay también otra iniciativa para venezolanos que no beneficia a todos lo que ha beneficiado el TPS, pero ya tiene unos cuantos años, y es la ley de ajuste venezolano, y recientemente entrevistaba a una de sus promotoras, a su principal, vamos a decir, promotora, con la organización My Voice Counts, que es la que está llevando, haciendo el lobby de esto constantemente, que vinieron aquí a Washington, D.C., y decían que ella me decía que para los congresistas, ellos que fueran a visitar las oficinas, era un poco confuso, que le llegaban a veces llamadas de la ley de ajuste y otras llamadas o cartas de, bueno, salva el TPS. Entonces, que me des tu opinión sobre eso. Sí, mira, yo creo que el Congreso tiene muchísimo que hacer en este caso. Lo primero es que si bien, como tú mencionabas, la medida de la protección temporal es una que adopta el Departamento de Seguridad Nacional, lo cierto es que el Congreso sí puede adoptar una legislación que le exija al Ejecutivo adoptar esa medida. Y por eso es que hay y incluso cualquier persona lo puede buscar. Si ingresas a la página del Congreso, buscas TPS for Venezuelans o Temporary Protection Status Venezuela y van a conseguir todas las iniciativas legislativas que han habido al respecto. Esas iniciativas se han caído y se han caído justamente porque uno de los temas centrales, y lo vimos durante la campaña, ha sido el tema de la migración. Es decir, ha calado muchísimo esta narrativa de que hay una invasión en Estados Unidos, ¿no? En que estamos llegando muchísimos venezolanos y eso hace que no haya sido posible que se pase una ley. Pero el Congreso no solamente legisla, el Congreso también es un control o ejerce un control de contrapeso al Ejecutivo y tiene la capacidad de preguntar, ¿no? Hacer inquiries, o sea, hacer preguntas a los miembros del Poder Ejecutivo para preguntar cómo se están tomando estas decisiones. ¿Bajo qué sustento, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional llegó a la conclusión de que las condiciones para la designación del año 2023 del TPS ya no existen en un país en donde hay miles de personas detenidas por razones políticas? Digamos, una emergencia humanitaria Uh -huh. compleja, 8 millones de personas en el extranjero, es decir, el Congreso puede preguntarle esto al Ejecutivo. Y además el Congreso puede hacer una supervisión de la ejecución también de los recursos, porque quien apropia los recursos que se utilizan como parte del presupuesto de la nación es el Congreso. Entonces el Congreso puede preguntar cómo se están utilizando los recursos para estos vuelos de deportación, cómo se está garantizando que se cumplan las garantías del debido proceso y la legislación nacional en materia de derechos humanos también. Entonces yo creo que sí, que el Congreso tiene un rol que jugar y por supuesto, claro, la ley de ajuste venezolano busca una entrada o un camino legal más estable que la Uh -huh. protección temporal, Sí, porque recordemos que la protección temporal no lleva a un a la camino de residencia. Uh residencia. -huh. Pero bueno, en este momento la verdad es que se necesitan distintas avenidas. Ahora, ¿qué es lo Claro. preocupante también? Que a partir de las órdenes ejecutivas que se emitieron el día 10 de enero, también pararon las oficinas de movilidad segura en la región. Recordemos que durante la administración Biden se habían creado estas oficinas de movilidad segura en Guatemala, Costa Rica, Ecuador y, se me está olvidando uno, Guatemala, Costa Rica, Colombia. Ecuador y Colombia, exacto. Y estas cuatro oficinas eran oficinas en donde operaba OIM y ACNUR,
en conjunto con las autoridades americanas, hacían un proceso de evaluación, ¿no? del caso a caso para ver cuáles eran los canales que tenían las personas para hacer una migración ordenada, segura y regular, ¿no? Ujú. Y entonces estas oficinas se paralizaron y en este momento no se tiene conocimiento de qué pasó con las personas que tenían procedimientos abiertos para ingresar, bien sea a través del reasentamiento de personas reconocidas como refugiadas o personas que iban a ingresar a través del parol humanitario y demás. Ujú. ¿Qué pasa con esos casos? Y lo que es más grave es que, por ejemplo, en el caso de Colombia, aquellas personas que tenían PPT, que tenían un permiso de protección temporal en Colombia, y ya habían sido, digamos, aceptadas para el reasentamiento, Migración Colombia les cancela su PPT. Entonces, ¿cuáles son los canales también que tienen esas personas luego para acceder a vías de regularización migratoria en los países en los que se encuentran? Hay un montón de preguntas que todavía no tenemos claras, pero lo que sí es cierto, digamos, para volver a tu pregunta, es que el Congreso tiene que hacer control y contrapeso de lo que está haciendo el Ejecutivo. Claro, totalmente. Ahora, la implicación desde el punto de vista de derechos humanos, Laura, porque me mencionaste la eliminación de las oficinas de movilidad segura y también mencionaste el tema de las condiciones en Venezuela, que lo que me parece a mí realmente alarmante es que esto esté en un documento oficial, es decir, aunque sabemos que no es así, es público, es notorio, lo está viviendo la región y el mundo entero, pero la crisis ha afectado tremendamente a la región. Son 8 millones de venezolanos, y esa cifra ya con el riesgo de que aumente, en lo que se actualice, ¿no? Las cifras, ¿no? Vemos la mayor crisis humanitaria, económica, social, política del hemisferio que está afectando a toda la región, pero el Departamento de Seguridad Nacional dice que las condiciones han mejorado. Entonces, con la eliminación de las oficinas, con esto que dice el Departamento de Seguridad Nacional, que ya es un documento oficial y que me imagino que puede ser utilizado en corte en cualquier momento, cómo esto incide con el tema de los derechos humanos de los migrantes y cómo va a repercutir, por ejemplo, en el flujo y en el flujo irregular a través de los distintos países que la gente hace esas travesías tan peligrosas para llegar a los Estados Unidos. Realmente esto va a parar la migración realmente o va a empeorar las condiciones de los migrantes o realmente va a reforzar más bien, por ejemplo, lo que hacen los traficantes, los coyotes, ¿no? Que hasta se habla de que no, ya el precio es mayor porque ahora es más difícil entrar, etcétera, ¿no? Esto perjudicaría más a los migrantes. ¿Cómo lo ves tú? Mira, vamos por partes, porque son muchas cosas. Quizás Sí. empiezo por el tema de las condiciones en Venezuela. Venezuela es un país que efectivamente, y esto lo dice, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Finanzas, Ujú. entre el año 2021 y 2024 ha habido un crecimiento del PIB, ¿sí? Ahora, miremos eso con lupa, porque el crecimiento del PIB no se ha, digamos, trasladado a una mejoría de las condiciones humanitarias en el país. Nosotros desde Huela tenemos acceso a información de personas que están documentando la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y que hoy no pueden hablar. Ujú. Porque Venezuela es un país en donde no se documentan las condiciones, es decir, no hay información sobre vacunación, sobre digamos, cómo está operando el sistema de salud pública, sobre la materia educativa, es decir, no se recaban datos. Y ese trabajo lo hace la sociedad civil, una sociedad civil que está en este momento criminalizada con la ley anti-ONG o la ley de fiscalización y control de las organizaciones no gubernamentales, y en donde se criminaliza, por ejemplo, recibir recursos del extranjero. Entonces, con la información que se tiene de gente valiosísima que sigue documentando la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, tenemos información de que los indicadores en materia humanitaria no han mejorado a pesar del incremento del PIB. Es decir, en un país en donde hay una enorme corrupción, el dinero que llega al país es muy poco lo que verdaderamente permea a la población y es el país más desigual de la región. Entonces, no es cierto que las condiciones para las personas venezolanas hayan mejorado. Y eso requiere una comprensión de la complejidad justamente de esa emergencia humanitaria,
de las capas, ¿no? De toda esa problemática venezolana para comprender y poder tener una lectura crítica de esos indicadores económicos. Entonces, empezamos por allí porque creo que es necesario sensibilizar un poco a la audiencia y hacerles entender que el hecho de que haya una mejoría económica producto del incremento de la producción petrolera en Venezuela no necesariamente significa que las condiciones humanitarias hayan mejorado y por tanto no significa que la migración vaya a parar. Luego tú has dado en el clavo con una cosa importantísima y es que en la medida en que haya menos rutas para la regularización migratoria en los países de acogida y que haya menos rutas para emigrar de forma ordenada, segura y regular, que es lo que dicen los estándares internacionales de derechos humanos, hay más incentivos para los grupos al margen de la ley con economías ilícitas que se benefician y se lucran de la vulnerabilidad de esa población que tanto sufre. En el año 2023 tuve la oportunidad de estar en el Darién y yo viajé con mi colega Adam Isaacson justo unos meses después de que había viajado el equipo de Human Rights Watch que publicaron su informe sobre el Darién. Para el momento en el que ellos viajaron, ellos documentaban un costo de $125 por migrante para cruzar por Necoclí. Y para el momento en el que nosotros fuimos, tan solo unos meses después, ya documentábamos cerca de $320 el costo de cada migrante, ¿no? Para llegar hasta Panamá. Entonces, imagínense cómo se lucra estas economías ilícitas que son las que supuestamente la administración de Trump está tratando de combatir. Entonces, realmente lo que se está haciendo es profundamente contradictorio. Y finalizo por decir que también es muy contradictorio que si se busca frenar la migración, se haya congelado y incluso desmantelado la agencia de cooperación internacional que contribuía a la integración de la población migrante en los países de acogida. Dentro de los recursos que se congelaron, no solamente se congeló la ayuda para el extranjero, se congelaron también recursos federales, por ejemplo, PRM, que es la agencia en Estados Unidos como encargada, digamos, de el apoyo a población migrante, había financiado parte importante de la política del Estatuto Temporal de Protección en Colombia, que permitió que tanta población pudiera acceder a un trabajo y quedarse en Colombia, acceder al sistema de salud y demás. Y esa medida ahorita no existe. Bueno, no existe en parte también por la falta de voluntad del gobierno de Gustavo Petro para extender la política de la protección temporal, ¿no? Porque no se extendió durante su gobierno. Pero lo que quiero decir es que todos estos esfuerzos de cooperación también tenían un propósito en lograr que esa población se quedara en esos países de la región y no migrara a Estados Unidos. Entonces creo que hay unas contradicciones profundas en la política que se está adelantando en este momento de Estados Unidos. Sí, y en el caso de USAID. Sí, el caso de USAID es a lo que me refiero con el desmantelamiento de esta agencia, ¿no? Que pasa ahora al Departamento de Estado. Y además que, honestamente, es un regalo a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que tanto han criminalizado a las organizaciones no gubernamentales por recibir recursos del extranjero y que en este momento se ven profundamente afectadas por esa medida. Sí, hablando de criminalización, Laura, quiero preguntarte vámonos a trasladarnos ahora a la criminalización, no por parte de Nicolás Maduro, sino por parte del gobierno de Donald Trump, porque, pues bueno, en el mismo documento del DHS se habla de que, bueno, antes del documento la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que no es poca cosa, declaró a Meet the Press, que es el programa periodístico, uno de los más antiguos del país, que pues los migrantes que estaban llegando a Estados Unidos con el TPS eran criminales, o sea, miembros de TDA, del Tren de Aragua, ¿no? En el documento, porque hay que hacer la acotación, dice que dentro, o sea, no dice que todos los que tienen el TPS en el documento del DHS, pero dice que sí están incluidos, ahí sí están incluidas personas que forman parte de pandillas criminales, como en el caso de TDA, del Tren de Aragua. Pero sabemos que la secretaria había hecho generalizaciones previas metiendo a todo el mundo en el mismo saco.
Pero yo creo que quiero que aterrices esto a tierra y que le demos a la gente una dosis de realidad, de números, de razón, porque sobre todo, bueno, estábamos hablando fuera del aire sobre el eslogan mío de la campaña Más empatía, menos odio, porque es lo que yo trato de hacer de este espacio. Además, en este espacio, además de informar como periodista, mi labor es educar y, pues crear empatía en las personas para que pues latinos o personas de otras nacionalidades puedan entender lo que pasó en Venezuela y además de eso, cuál es la situación actual y quiénes somos los venezolanos que estamos en Estados Unidos. Yo quiero que me des tu perspectiva sobre esto y cómo podemos aterrizar a la gente a tierra sobre la realidad, sobre crimen y migración, particularmente con el tema del estatus de protección temporal. Sí, bueno, bueno, son también muchísimas cosas las que quiero decir, así que voy a ir por partes. Sí. Mira, el Tren de Aragua, sin lugar a dudas, es una banda, digamos, que es peligrosísima y que tendría que haber una investigación de todas las personas que hacen parte de ella y tiene que haber justicia por los crímenes que han cometido. Yo estoy viajando a la frontera entre Colombia y Venezuela desde el año 2019 y una de las cosas más duras que escuchábamos es precisamente cómo el Tren de Aragua es responsable sobre todo de las redes de trata y tráfico de población migrante con fines de explotación sexual, ¿no? Entonces, por supuesto que es muy grave y tiene que haber una investigación de estos crímenes. Pero de allí a decir que toda la población venezolana hace parte del Tren de Aragua o que el Tren de Aragua está invadiendo Estados Unidos, pues es muy peligroso hacer ese tipo de aseveraciones que incrementan la xenofobia y que además desinforman, ¿no? Eh, yo creo que sobre el tema de la criminalidad hay que recurrir un poco también a la literatura. Revisábamos papers que han sido publicados por el Migration Policy Institute, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes en Bogotá. Tienen muchísimos estudios y toda la literatura apunta a que usualmente la población migrante digamos, comete en general menos delitos que la población nativa. Y eso tiene varias explicaciones. Pero en el caso de Estados Unidos estuvimos buscando algunos datos y yo quisiera compartirles uno en particular que creo que es importante y es que según la Agencia Federal de Prisiones, a nivel de las prisiones federales, el 84.7% de la población que está en prisiones federales es de origen nacional, es decir, es americano. Uh -huh. Claro, lo que también es importante es ver qué pasa a nivel, digamos, porque esas son las prisiones federales, pero qué pasa a nivel estatal. Y cuando nos pusimos a buscar a nivel estatal, las prisiones usualmente no publican datos desagregados por nacionalidad. Y incluso algunos estados no tienen información sobre población migrante. Pero de los estados que sí tienen esa información está el estado de Mississippi, en donde el 0.2% de la población detenida es extranjera, 11.9% en el estado de Massachusetts, y en el estado de Georgia encontramos que se reportaron para el 2024 solamente 9 personas venezolanas detenidas. También buscando un poco más de información, buscamos el número de personas que habían sido detenidas por razones migratorias por ICE, la agencia de enforcement en materia migratoria. Y en el año fiscal 2023 se detuvieron a 15.108 personas de nacionalidad venezolana. Y de ese total de personas, que cabe destacar 15.000 personas detenidas por razones migratorias, no por haber cometido delitos, pero de ese total, solamente el 6%, 907 personas tenían condenas criminales aquí en Estados Unidos. Entonces, esto es importante para poner un poco en perspectiva, que no es cierto que toda la población venezolana sea criminal. Y quiero también darles algunos datos que me parecen importantes. Estuvimos revisando la data que publica la agencia del censo aquí en Estados Unidos, que por supuesto es una data que creemos que está un poco desactualizada. Los datos son del año 2023 y, digamos, identifica que hay aproximadamente 900.000 venezolanos en Estados Unidos. Yo creo que la población venezolana supera ese número, Sí, sí. pero me pareció súper importante e interesante ver estos datos. Que el 32.1% de la población venezolana tiene algún título universitario
y el 16.6% de la población venezolana tiene estudios de posgrado. Entonces, esta es una población que contribuye aquí a la sociedad americana y que cuando tienen un estatus migratorio regular que les permite trabajar, son personas que pueden integrarse a su sociedad de acogida y que pueden pagar impuestos y, digamos, contribuir al crecimiento de la economía en Estados Unidos. Entonces, yo creo que en general hay que mandar un mensaje de eso, lo que tú decías, ¿no? De empatía. Y también, cuando hablo de empatía, es no solamente con la población más educada o la población más privilegiada que ha tenido acceso a ciertas oportunidades, sino también con la población más vulnerable que ha salido huyendo de un país en unas condiciones como las que tiene Venezuela en este momento. Sí, de hecho yo te comentaba antes de la entrevista que yo he estado siguiendo, por ejemplo, el trabajo que hace el Cato Institute, que es un instituto libertario también, y coincide con eso que tú estás diciendo. De hecho, ellos dicen que las tasas de homicidios o de homicidas convictos, en el caso de los americanos, de los estadounidenses, son mayores que el de los migrantes indocumentados, y aún los migrantes legales la tasa aún es menor, o sea, entonces, claro, y vamos a tomar en consideración que los que tienen TPS en estos momentos no son indocumentados, es decir, pueden quedar al borde de la deportación sin esta protección, es decir, que tú estás induciendo que esta gente quede indocumentada, pero realmente no lo son, porque tienen un social, tienen un permiso de trabajo. Y sobre eso también quería, que también te lo pregunté, pero repreguntarte sobre esto. En el caso del TPS en particular, porque es lo que ha estado, vamos a decir, en la palestra pública últimamente y en la discusión, sobre todo por las declaraciones de la Secretaria de Seguridad Nacional y por lo que dice la decisión. Eh, de estas menos de 1.000 personas, ustedes han podido corroborar como organización que no tenían TPS, uno, la pregunta. Dos, el proceso de background check, el proceso de datos biométricos, el proceso de, vamos a decir, de requisitos para aplicar al TPS, permite que el Tren de Aragua vaya, se fiche, se ponga sus huellas y pues dé la dirección y pues bueno, se registre y después haya cometido un crimen y esté feliz por ahí. Realmente a esa distorsión ha llegado el sistema estadounidense. Bueno, no sé. Yo sé que cuando te pregunto te hago varias preguntas al mismo tiempo, pero aquí estoy yo para recordártela. Pero importante, ¿no? Importante, ¿no? Sí, no, frente a cuál era la situación migratoria de las personas que han sido deportadas hasta ahora no hay información. Y voy a decir algo que yo sé que es controversial porque ya lo he vivido en el pasado, pero nadie se está preguntando, por ejemplo, las personas que llegaron a Guantánamo si efectivamente son criminales o no. Nadie se está preguntando si esas personas tuvieron acceso a un abogado, si tuvieron garantías del debido proceso, o si simplemente por tener un tatuaje son Ujú. personas que ya son consideradas criminales, es decir, un poco lo que pasa en El Salvador, ¿no? Y digo que eso ya me ha pasado porque cuando trabajábamos en la universidad, cuando estaba en la Universidad de los Andes, hicimos el litigio del caso de las 59 personas expulsadas en el año 2019 por el gobierno de Iván Duque, y esas personas fueron llevadas a la frontera con la Amazonía venezolana y fueron, digamos, acusadas injustamente de haber participado en manifestaciones violentas en Colombia. Finalmente, 2 años después del litigio, la Corte Constitucional en Colombia emitió una sentencia sobre ese caso y, digamos, manifestó que se había violado o determinó que se había violado el derecho al debido proceso en ese caso, pero en su momento los medios de comunicación no tuvieron ningún reparo en decir que eran criminales venezolanos. Y esa misma pregunta me la hago frente a las personas deportadas. Hasta ahora que yo sepa no hay información pública sobre cuál era su situación migratoria en el país, pero independientemente de su situación migratoria, incluso una persona que no tiene un estatus migratorio regular tiene derecho al debido proceso en el marco de una deportación o expulsión. Es decir, hay unos límites a la discrecionalidad que tienen los estados para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Eh, y bueno, la otra pregunta que me hacías, perdón. No, el tema de los requisitos para poder aplicar al TPS. ¿Es posible que el TDA aplicara al TPS? Sí, bueno, el argumento un poco que hay aquí en Estados Unidos de quienes están en contra de que haya un TPS es que
digamos, sí, se hace un background check, ¿no? De seguridad, pero no hay información por parte del Estado venezolano. El Estado venezolano no comparte información. Entonces, que hay como ciertas restricciones para llevar a cabo ese, digamos, ese análisis de seguridad. Ujú, Ese es el contraargumento. ujú. Pero lo cierto es que efectivamente las autoridades americanas pasan, digamos, cada persona que aplica el TPS o incluso el parol humanitario a cualquier vía de regularización migratoria tiene que pasar por ese estudio de seguridad. Y además creo que es importante mencionar que si ustedes se meten en la página y ven los requisitos para el TPS, hay muchísimas causales para hacerte inelegible para el TPS. No solamente que hayas cometido un delito, sino también incluso que te hayan puesto una multa, ¿no? Es decir, más bien el estándar es muy elevado. Entonces, claro, es curioso que se criminalice a toda la población migrante cuando verdaderamente es muy poco probable que el Departamento de Seguridad en Estados Unidos le otorgue un documento de regularización migratoria a una persona que haya cometido un delito. Sí, y sobre esto también quería eh, consultarte, porque tú en un tweet que pusiste, en un hilo que hiciste en X, dices que dentro de, bueno, obviamente si colocaste el tema de los requisitos y todo lo que está publicado en USCIS para que las personas accedan al TPS, pero también dices algo que me llamó mucho la atención porque es un poco contradictorio con lo que está haciendo la administración de Trump ahora. Y es que durante el primer término, dices, tú te lo publicaste el 3 de febrero, el presidente Trump les dio el DED, que es que por 18 meses a los venezolanos, que era una especie de protección también temporal, pero contra la deportación, ¿no? Entonces, un poco paradójico que ahora esté buscando deportar a los venezolanos que él mismo buscó proteger antes. Esto fue como que last minute, así de salida de la Casa Blanca, ¿no? Que hizo esto. Que me des un poco tu opinión sobre esto y cómo esto contrasta con el entendimiento que tiene esta administración de lo que está pasando en Venezuela y hasta qué punto está el tema de derechos humanos, migración, seguridad hemisférica, pero al mismo tiempo de intereses de Estados Unidos o de política, vamos a decir política, porque y esta es mi apreciación muy particular, yo todavía siento que esta administración cree que está en campaña. O sea, porque realmente lo que yo escucho es como que un discurso muy de campaña todavía, ¿no? Y pues realmente eso te funciona para ganar votos, pero cuando tú estás ejerciendo el poder yo creo que ahí hay una responsabilidad mayor, ¿no? Yo creo que me des tu apreciación sobre ese punto en particular. Bueno, lo primero es que creo que en Estados Unidos siempre se está en campaña, porque recordemos que dentro de Sí. 2 años son Bueno, los eso sí. midterm elections, ¿no? Son las elecciones en el Ajá. Congreso. Bueno, yo quisiera empezar por decir que una de las cosas que me impacta más de revisar estos datos es que si tomamos en cuenta este dato de la agencia del censo, que creemos que es un poco mayor, ¿no? Pero si tomamos en cuenta este dato del censo en Estados Unidos, que dice que hay 903.153 personas, o sea, aproximadamente 1 millón de personas, y habemos 8 millones de personas venezolanas fuera del país, eso significa que el 89% de la población venezolana se ha quedado en otros países. Entonces no es cierto que haya una invasión de población venezolana en Estados Unidos. Eso como primer punto. Como segundo punto, efectivamente, es curioso porque el mismo presidente Trump, al finalizar su último mandato, emitió esta protección que es diferente a la protección temporal y creo que es importante hacer referencia a esto, pero sí, digamos, el DED o el Deferred Enforced Deportation, creo que son las siglas, Ujú. básicamente es una Departure. protección Ajá. de remoción, departure, exacto. Ujú. O sea, como que no puede ser removido del territorio. ¿Por qué? Porque en Venezuela, justamente si miras la justificación que está pública, ¿no? Puedes revisar ese documento, está ahí en mi hilo de Twitter, Ujú. puedes ver que las justificaciones que hay un gobierno autoritario, que hay una emergencia humanitaria, etcétera. Todos estos argumentos están en esa noticia, en esa nota del presidente Trump. Entonces no es que se desconozca la realidad y por eso también hemos visto pronunciamientos como, por ejemplo, de los representantes de la Cámara Baja,
Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz Balart emitieron un pronunciamiento la semana pasada en contra de esta medida de revocar el TPS, porque creo que hay sensibilidad también dentro de los republicanos, sobre todo que están basados en la Florida, sobre la necesidad de proteger a la población proveniente de Venezuela. Entonces, yo creo bueno, como tú bien señalas, estamos en un momento en donde los primeros 100 días, sobre todo el gobierno, van a ser días de mostrar impacto y de mostrar resultados rápidos, y parte de eso tiene que ver con esta campaña de ataque a la población migrante. Pero eso no necesariamente creo que va a poder ser duradero, justamente porque en un estado en donde hay un estado de derechos y en donde hay separación de poderes, pues ojalá esos poderes puedan ejercer un contrapeso para que ello no ocurra. Pero sin lugar a dudas, con Venezuela vemos con preocupación cómo dentro de estas dos miradas que se preveían, ¿no? Después del 28 de julio, que era como la mirada más pragmática o una mirada digamos, de volver a la máxima presión, pareciera que está predominando esta visión más pragmática en donde el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a negociar con Nicolás Maduro. Seguimos, digamos, en un momento de incertidumbre. Yo creo que no es clara cuál es la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, pero algunas señales Ujú. iniciales de estas semanas generan preocupación en Sí. ese sentido. Y parece haber posiciones que se contradicen internamente, porque esta decisión contradice lo que dice el secretario de Estado y lo que ha dicho María Elvira Salazar y otros también republicanos, ¿no? Entonces, claro, como dices tú, yo creo que es cuestión de que internamente el partido, el gobierno, la administración, pues se ponga de acuerdo y se comunique efectivamente y que llegue el mensaje de la gente que realmente conoce dentro de la administración la situación de Venezuela. Y sobre esto, tú comentas algo sobre la cifra de los venezolanos. Es una cifra muy pequeña, es una cifra ínfima el porcentaje de delincuentes con nacionalidad venezolana, ¿no? En comparación con los migrantes, por ejemplo, de otras nacionalidades y más aún en comparación con los estadounidenses, como lo estabas diciendo tú. Pero a la luz de eso, Laura, dos preguntas clave. ¿Cómo crees tú que ha influido la magnificación de medios de comunicación y en redes sociales, de cómo esto se plantea a la luz pública? Es decir, el componente efectista y mediático. Porque hemos visto aquí cómo, por ejemplo, se llevan cámaras de televisión a los operativos, por ejemplo, vamos a decir, de migración, por ejemplo. Eso es un componente bien efectista, es un componente bien mediático. No es que estoy diciendo que no lo hicieran antes, porque sabemos que ICE, por ejemplo, tiene un newsroom en donde va informando a detalle de todo lo que van los ciudadanos o los migrantes en general que van deteniendo, etcétera. Eso siempre ha existido, pero pareciera que ahora eso está como que más expuesto. Uno, es decir, componente efectista, ¿qué opinas tú de eso? Y dos, como consecuencia de esto, pues, ¿qué piensas de la ley que firmó el presidente Trump, Laken Riley, que tiene que ver con crimen e inmigración y que tiene que ver con un venezolano que es parte de un ínfimo porcentaje y que aún así logró, fíjate tú, tener el impacto de llegar al Congreso y de pasarse esta ley y de ser aprobada en base a este asesinato de esta estudiante de enfermería? Claro. Bueno, yo empiezo por decir que, es decir, por supuesto que toda persona que haya cometido un delito debe ser investigada y sancionada. Y las víctimas de personas que han sufrido como consecuencia de esos delitos merecen justicia y merecen reparación, ¿no? Sí, Y por claro. supuesto que hay amenazas de seguridad nacional en torno al crimen organizado y demás, que en un Estado, digamos, en el marco del Estado de Derecho, también el Estado tiene, ¿no?, los recursos y la capacidad y el derecho para investigarlo. Pero eso no es incompatible con esta segunda parte, que es la necesidad de que haya un discurso que no criminalice y que no contribuya a la xenofobia de toda una población. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de sus estándares internacionales en materia de libertad de expresión, ha señalado una y otra vez que las autoridades
tienen un deber reforzado al momento de ejercer su libertad de expresión. No todo está amparado por la libertad de expresión, pero una persona que ejerce la autoridad o digamos que tiene un cargo público porque puede contribuir a esa xenofobia, ¿no? Y lo vimos también en Colombia, lo vimos, por ejemplo, durante la pandemia con la Ujú. alcaldesa Claudia López. Hay una organización venezolana que hace un trabajo maravilloso que se llama el Barómetro de la Xenofobia y que mide, monitorea en redes sociales cómo cada vez que una autoridad pone un tuit xenófobo, cómo se dispara la xenofobia, ¿no? Ujú. Perdón, o los mensajes de odio. Ujú. Eh, pero sin lugar a dudas, esta legislación, bueno, hubo un debate, una audiencia en donde participó Adama Isaacson, mi colega Gola, y tuvo un debate con uno de los senadores por este caso de Riley, ¿no? Porque justamente lo que decía era eso, que no es cierto que haya, que todos los migrantes sean criminales y que por supuesto que tiene que haber justicia por ese caso, pero de allí digamos, a criminalizar a toda la población migrante, por supuesto que no, digamos, no es cierto y es muy peligroso. Sienta un precedente muy peligroso para Estados Unidos. Sí, y de hecho, Perdón. a propósito, a propósito de lo que estás diciendo del impacto, no sé si supiste, pero recientemente se conoció que detuvieron a unos individuos que se estaban haciendo pasar por ICE para atemorizar a inmigrantes latinos. Lo grabaron, obviamente los detuvieron. Pero fíjate las consecuencias, ¿no? Que tiene todo este componente efectista y todo este discurso, ¿no? Así que es muy real y es palpable. Sí, lo mismo, perdona la interrupción, pero creo que lo mismo aplica también para los medios de comunicación. Es decir, los Sí. medios de comunicación tienen una responsabilidad al momento de documentar hechos que por supuesto que son muy dolorosos, delitos y demás, pero el resaltar la nacionalidad o el resaltar la raza o el resaltar ciertas características de la persona lo que hace es contribuir a que haya mayor odio y eso, ¿no? A que se generalice a todo un grupo poblacional por un hecho que puede ser un hecho aislado. Quizás hace falta más en estos tiempos, sobre todo, reforzar el entrenamiento de colegas periodistas y de medios de comunicación sobre cómo cubrir crimen y migración, ¿no, Laura? Así es, así es. Y eso fue algo que nos tocó hacer en Colombia, en mi trabajo anterior. En aquel momento hubo muchísima xenofobia, estamos hablando del 2019. Algunos medios de comunicación habían hecho referencia sobre todo a mujeres venezolanas como personas que no dejaban de dar a luz. La columna de una periodista que se llamaba Venezolanas Dejen de París, que fue pues terrible y eso conllevó a todo un proceso también de formación y esfuerzos desde la sociedad civil para generar esa empatía y esa sensibilidad en los medios de comunicación al momento de reportar. Sí, y uno pensaría como periodista que en la academia a uno pues claramente estudia todo lo que es como el proceso de reportear, te enseñan ética, ahí los principios periodísticos van arraigados a uno como periodista, pero pareciera que en esta época de redes y posverdad, la franja entre lo que es cierto y lo que no es tan delgada que a mí me preocupa enormemente esto, porque entonces la magnitud de la desinformación que realmente llega a las personas es tan grande que la gente asume como una verdad una mentira. Por ejemplo, si decimos una mentira desde un documento oficial, para empezar por ahí, ¿cómo asumir que eso realmente es mentira? Y no, eso me lo está diciendo el gobierno, es verdad. Para empezar, por ahí, o sea, que es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Imagínate todo lo que se dice en las redes sociales y el impacto en las redes, porque decías medios de comunicación, pero ahora con la democratización de las comunicaciones, tú no puedes, pues quizás no eres un periodista, quizás no eres mainstream, pero hace una publicación, se te hace viral y el impacto que tiene es grandísimo, ¿no? Así es. Sí. Bien, Laura, para cerrar, yo quiero que tú me des tu mensaje final desde el punto de vista, si pudiéramos englobarnos, desde el punto de vista de, eh, que vamos a decir, migración, crimen, en el caso del TPS, y con lo que está pasando en la actualidad. ¿Cuál sería
el mensaje que tú le das a los venezolanos, que es mi audiencia, vamos a decir, mayoritaria, ¿no? Y pues en estos momentos, ¿qué mensaje le puedes dar tú como parte de Wola, como venezolana, como migrante en general, en estas circunstancias? Desde el punto de vista de derechos humanos, migración, crimen, lo que hemos hablado aquí, que recopile la esencia de lo que dijimos y que pueda llevarles unas palabras a nuestros hermanos venezolanos. Bueno, yo creo que si tuviese que enviarle un mensaje a los venezolanos en este momento que están en Estados Unidos y que están atravesando este momento tan complejo, es en primer lugar que busquen información en medios de comunicación objetivos, que busquen información de organizaciones que están documentando esta situación de la forma más objetiva y basada en evidencia posible. Que no se dejen llevar por mensajes de redes sociales que no están confirmados. Creo que eso es muy importante. Hay una lucha en este momento contra la desinformación, como bien lo mencionabas. Un segundo elemento es conocer sus derechos y saber que el hecho de que sean una persona migrante en otro país no significa que carezcan de ellos. Saber qué hacer ante una detención migratoria, informarse con las organizaciones de migrantes, organizaciones de carácter religioso que están trabajando en sus comunidades por esta población y tener como toda la información a la mano, ¿no? Creo que eso es clave. Y lo otro es buscar apoyo a nivel de liderazgo bipartidista. De nuevo, insisto, el TPS en el pasado es una medida que ha gozado de apoyo bipartidista. Y es muy importante buscar a estas personas y manifestarles el temor fundado que existe también de regresar a Venezuela, un país en donde las personas pueden ser detenidas en el aeropuerto, sus pasaportes son anulados, son acusados de traidores a la patria. Está la ley Bolívar en este momento, que es una ley supremamente peligrosa, ¿no? Que criminaliza hasta con 30 años de prisión a cualquier persona que en algún momento haya pedido alguna sanción de cualquier tipo La ley contra el Bolívar gobierno de Venezuela. venezolano. La ley Bolívar de Venezuela, sí, exacto, Aquí porque es también hay la una ley ley Bolívar Bolívar. aquí en Sí. Estados Unidos. Sí, entonces, bueno, poder generar un poco esa empatía y esa sensibilización. Y creo que también un mensaje que daría y que bueno, lo llevas ahí en tu camisa es la empatía, porque una de las cosas quizás más dolorosas para mí como venezolana, ya no hablo como abuela, sino como venezolana, ha sido ver también la criminalización o sí, como el acusar a otros ciudadanos venezolanos, como sí, que se los lleven a todos, como que cierren la puerta detrás de mí, ¿no? Y creo que este es un momento más bien para la unión como venezolanos en la diáspora y también para buscar cómo apoyar a quienes todavía siguen en Venezuela resistiendo un gobierno autoritario. Sí, bueno, quiero agradecerte, Laura, por tus minutos y pues decirte que la invitación está abierta incluso para que vengas presencialmente, ya te lo dije fuera del aire, para seguir conversando estos temas migratorios, que me encanta toda la información, el background que llevas tú y además todo lo que ya has hecho desde el punto de vista con los migrantes, no solo aquí, sino también afuera, como estabas hablando en Colombia, y agradecerte por tu aporte, porque yo siempre lo digo, los buenos somos más y aquí nosotros somos ejemplos de que los buenos somos más porque estamos tratando de luchar cada quien desde nuestras trincheras. Yo lo hago desde el periodismo, ¿no? Tú lo haces desde el punto desde las organizaciones por derecho humano, en este caso de Wola, pero estamos en esa lucha, cada quien haciendo su aporte y quiero agradecerte enormemente por dejar en alto el nombre de los venezolanos y por la lucha que llevas y pues bueno, este espacio abierto para ti, para que sigamos hablando de migración. Conversaba con Laura Deep, directora del programa para Venezuela en WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos de América, sobre América Latina. ¿Sabías que en los últimos 28 días este canal ha casi llegado a los 2 millones de views, 2 millones de visualizaciones? Quizás este es el momento para que tu marca esté aquí, así que si eres una firma de abogados o una empresa vinculada a migración, viajes, pues puedes mandarme un correo con la palabra promo patrocinio a ricardoloiza@gmail.com y en tu primera pauta publicitaria obtendrás un 20%
de descuento. Así que comunícate conmigo y pues esta es la oportunidad para exponer tu marca o incluso organización. Y pues aquí vamos a hablar de cómo podemos trabajar juntos. Amigos, gracias a todos por conectarse, por estar allí pendiente de las informaciones, por luchar conmigo contra la censura y la desinformación. Por acá les habló Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C. Y pues les pido que se suscriban, activen las notificaciones, le den me gusta, comenten, comparten al 1x10 periodístico para vencer la censura y la desinformación. Mándeselo a 10 personas por Telegram, por WhatsApp, por Instagram, por mensajito, por donde sea, su papá, su abuelo, su abuela, su hermano, su hija, quien sea, por la red social que usen, mándeselo, porque es la forma como combatimos la censura y la desinformación. Además, les recuerdo que si no estás suscrito, ya estás suscrito, pero estás en Estados Unidos, estás fuera de Venezuela, en cualquier parte, puedes apoyar este proyecto periodístico independiente haciéndote miembro o mandando superchats y supergracias. Recuerda que esto es un proyecto autosustentado. Aquí no dependemos de ningún factor de poder, ninguna corporación, grupos familiares con intereses, nada de eso. Este es periodismo independiente como ha de ser el periodismo. Gracias a todos y recuerden, más empatía, menos odio, porque los buenos somos más. Nos vemos en el próximo episodio. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.